Hoy en La Clave Pop le abrimos los micrófonos a Miquel Corrente, el venezolano que revolucionó las relaciones públicas de la industria musical. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola, espero que te encuentres bien. Yo soy Marisabel Houston y te doy la bienvenida una vez más acá a La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Te saludo hoy desde casa en la ciudad de Atlanta. Antes de arrancar, quiero contarte algo sobre este episodio. Originalmente iba a salir la semana en la que Venezuela vivió el doble terremoto del 24 de junio. Como venezolana y Miquel también como venezolano, tomamos la decisión de posponer la publicación porque considerábamos que honestamente no era el momento para que esto saliera. Esta conversación la grabamos antes de que ocurriera el sismo, así que cuando nos escuchen hablar de la industria musical venezolana hacia el final de la entrevista, con esa esperanza y ese optimismo que se nos nota en la voz, es importante que sepan que es una charla de antes de esta catástrofe. Todavía no sabemos cómo va a ser la reconstrucción del país, no tenemos las respuestas, no sabemos qué es lo que viene y sentimos profundamente empatía y dolor por lo que aqueja a todos nuestros hermanos venezolanos, pero igual quisimos compartir esta conversación porque la esperanza sigue allí de que vamos a lograr salir de esto y de que juntos podemos construir un futuro hermosísimo en el país. Y al final del episodio les voy a dejar algunas maneras de ayudar a nuestra gente para que si tienes $1, $2, $3, $5 que aportar, pues lo hagas, que eso va a significar muchísimo para alguien que lo perdió todo. Dicho esto, vamos con el invitado de hoy. Cada día más abro, como lo digo también al inicio de la entrevista, ese abanico, ese espectro de La Clave Pop a más profesionales de la industria musical, y los que llevan tiempo escuchándome saben que siempre me emociona cuando tengo a un venezolano, cuando escucho el acento de mi gente en el podcast. Hoy le doy la bienvenida a Miquel Corrente, fundador de Purple Byte, una agencia que le dio la vuelta al modelo tradicional de publicidad y promoción de artistas frente a la prensa. Miquel es de Maracay, lleva casi 15 años viviendo en Los Ángeles y desde hace 11 dirige Purple Byte bajo una premisa que no es nada común en esta industria: garantía o dinero de vuelta. Así como esas publicidades que escuchábamos en la televisión en canales como As Seen on TV, tal cual. Si no le gusta el resultado, pues su dinero de vuelta. El año pasado trabajaron con más de 650 artistas y con cerca de 70 medios. Vamos a hablar de su camino desde la radio en Maracay hasta convertirse en uno de los publicistas más disruptivos de la industria musical anglo y latina, de cómo la inteligencia artificial está cambiando el rol de la prensa y de los artistas y, por supuesto, de la nueva generación de música venezolana. Antes de que empecemos, recuerda que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Y si quieres más contenido sobre música latina, sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. Y si estás en YouTube, suscríbete, dale like, comenta y comparte, porque eso, aunque no lo creas, ayuda muchísimo a que más gente como tú encuentre el podcast, y hay que ayudar al algoritmo para que nos recomiende en los lugares correctos. Ahora sí, aquí les dejo mi conversación con Miquel Corrente. Cada día más abro el espectro de La Clave Pop a más profesionales de la industria musical, y como a los que ya llevan años escuchándome saben que yo siempre me emociono cada vez que tengo a un venezolano, que escucho ese acento de mi patria en el podcast, y qué rico poder darle la bienvenida el día de hoy a Miquel Correntes, fundador de Purple Byte, que es una agencia disruptora de todo lo que es publicidad y la promoción de artistas de cara a la prensa y también pues a crecer sus carreras, a desarrollar sus carreras, y nos viene a hablar obviamente de su paso por la industria musical, de su labor con la agencia que tiene y de todas esas cositas que estamos viendo de AI en la industria musical, de la nueva ola de venezolanos. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Todo bien? Sí, Marisabel, muy bien, gracias. Muy honrado de estar aquí y de estar en La Clave del Pop. Bueno, qué chévere darte la bienvenida, y vamos a comenzar para la gente que no te conoce. ¿Quién eres tú y
En pocas palabras, para resumirlo y ya vamos desarrollando tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es lo que haces en la industria musical? Claro, sí. Mi nombre es Michelangelo Corrente, pero corto me dicen Miquel, porque Michelangelo es muy largo. Vengo de Maracay, Venezuela. No ser confundido con Maracaibo, que mucha gente me dice, Maracaibo. Y yo, no, No, Maracay. maracucho no. Quítale el bo. Exacto. Quítale el bo, mi acento sería distinto. Y desde hace 11 años ya que creé una agencia de publicidad que se llama Purple Byte. Y llevamos 11 años en la industria de Los Ángeles. Ahorita, bueno, ya llevo que 14, 15 años viviendo en Los Ángeles. Y bueno, muy agradecido a la industria porque se pudo comenzar algo de cero y mantenerlo y todavía tener una empresa y que nos vaya relativamente bien, que es algo difícil. Algo difícil, que todavía estés viviendo en Los Ángeles también tiene mucho valor porque mucha gente llega a esa ciudad, pero con los precios, lo demandante que es, pues siempre terminan o migrando hacia otra ciudad de Estados Unidos, o algunos como tú que son guerreros que terminan siendo conquistados por la ciudad y se quedan allí. Ya dices que eres de Maracay y tengo entendido que comenzaste tu carrera en cuestión de medios en la radio, ¿no? Entonces, este ambiente que tenemos con los micrófonos de cerca, ¿te recuerda a tu adolescencia o no? Sí, fíjate que mi viejo tiene todavía una radio pequeña en Maracay. Él es locutor y, y nada, y ahí yo como a los 14, 15 años que era metalero. Imagínate, yo era metalero a los 14, 15 años. Le dije a mi viejo, coño, quiero un show de metal. Y me dijo que puede hacer show de metal a la 1 de la mañana. Y yo, ok, listo. Y yo tenía un show de metal a la 1 de la mañana con mis amigos donde lo que hacíamos era echar vaina y eso. Pero también trabajé mucho en el lado de la producción. Ese era el cambio era que tenía el show, pero que también tenía que trabajar en el lado de producción, edición de audio, todo eso, desde sí, como desde los 14, 15 años estaba trabajando en eso. Y eso, bueno, tú eres fan de la música, ya lo dices, del metal principalmente e inicialmente, ¿no? Del metal, que es algo que en Venezuela la gente creería que no hay muchos metaleros, pero sí, o sea, el metal suena y hay mucho fan del metal en Venezuela, pero estando en la radio, estando produciendo los contenidos de audio, haciendo diseño sonoro, imagino, no sé, porque todos los que hacemos radio terminamos también haciendo algo de diseño sonoro. ¿Todo eso es lo que te acercó a ti a la industria musical o cómo fue ese salto de trabajar desde muy adolescente en los medios, teniendo un programa tópico, casi que un podcast muy adelantado a su época, ¿no? Un podcast con tus amigos hablando de metal, a decidir que querías estar en la industria, pero del lado de trabajar a los artistas? ¿Cómo fue ese paso? Es un proceso muy largo, pero lo voy a, lo voy a resumir lo más que puedo. Nada, fíjate. Tenemos tiempo igual, si te tomas tu tiempo está bien. Gracias. Sí, fíjate, yo trabajé en radio, luego yo estudié ingeniería de audio en Caracas, en el TAS. De ahí me fue bien como estudiante y ellos me recomendaron a Warner. Entonces yo trabajé de editor de audio de Warner, tenía 18 añitos, algo así. Y comencé a trabajar, Wow. sí, editor de audio de Warner, donde ahí está Horacio Blanco, de hecho, de Desorden Público. Pero ¿la disquera o el canal? Porque en Venezuela tuvimos el canal también, ¿no? El canal. Yo trabajé fue en el canal editando comerciales, o sea, grababa a los locutores, narradores, que te decía, próximamente en Smallville. Esa gente. Eso es lo que editabas tú, ok. Yo editaba todos los comerciales de lo que decían los locutores para toda Sudamérica, incluyendo Brasil. Había uno que lo hacía en portugués, que de hecho, siendo joven y terco, el chico que hacía la traducción no vino un día y yo puedo editarlo, y lo edité. Y me echaron un Y quedó regaño. mal. Me echaron un regaño. ¿Cómo que esto no tiene sentido en portugués? Y yo pensaba.
Pero Lo que le pasa a uno que con experiencia ya pues te vas dando cuenta de las limitaciones, pero es típico. Entonces editabas este tipo de contenidos en Warner. sí, y luego, bueno, con la situación Venezuela, tuve la suerte de que con el momento no estaba tan malo en el país que me pude venir con visa de estudiante y comencé a estudiar, a trabajar, editando audio también en la universidad, porque era el único trabajo que me daban. Ujú. Em, Eventualmente, tú sabes, visas de trabajo, todo. Comencé a ser assistant manager, el asistente manager de una casa que ahorita se rompió esa casa, pero uno de los top de esa casa creó Milk and Honey, que es una agencia grandísima. Y nada, trabajando mucho con el helado, se llama Super Collider. Y de ahí decidí en un momento que, hey, yo quiero hacer mi propia empresa y vi una oportunidad en publicidad muy grande, porque yo la manera que lo vi es que la gente no está muy feliz. La gente no está muy feliz en la publicidad, entonces ahí fue un enganche para mí. Esto fue, como ya dices, hace 11 años, o sea, en el que 2015, que ya empiezas vamos a decir 2014, 2015, empiezas tus inquietudes en cuanto a emprender. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque yo como emprendedora sé que, bueno, yo emprendí con un poco más de edad que tú, e igual se hace difícil porque hay mucho miedo en que si va a funcionar o no, y en una industria como la musical que puede ser muy volátil en algunas cosas, pero siempre van a necesitar un publicista. ¿Cómo fue ese camino para ti emprender y decidir que, ok, quiero hacer una agencia, pero que no solo se enfoque en cantantes latinos, aunque eres venezolano, abres el espectro a toda la música, ¿no? Globalmente. Sí, y claro, fue porque estaba en Los Ángeles. Más bien comencé mucho en el mercado anglo y ahorita me estoy cada vez metiendo más al mercado latino porque me interesa Ujú. muchísimo. Fue al revés. Fue al Ujú. revés, sí, para mí funcionó al revés. Como funcionó fue que, nada, vi la oportunidad aquí en la movida indie que las agencias de publicidad cobraban un ojo de la cara, no hacían el trabajo bien y yo dije, bueno, yo voy a cobrar un tercio de lo que cobra esa gente y mandarle un montón, no sé, miles de cold emails, o sea, de email frío ahí, no sé si se dice email frío. Sí, sí, call contacts, o sea, sin mandar un email sin ningún tipo de contacto con nadie, ¿no? Exacto. Miles y miles, y de esos miles, unos cuantos cerraron y tuve reuniones aquí. Y realmente de ahí ya se comenzó a crecer porque cuando se le hizo un buen trabajo a los primeros, ellos le hablaban a los amigos, mira, no le vayas a pagar al otro porque ese te cobra demasiado. Ve con Purple Byte, ve con Miquel, que Miquel te hace buen trabajo y te cobra menos. Y así, y claro, usando también en ese momento un solo empleado tenía en Venezuela, part-time, que me ayudaba mucho a hacer research allá en Maracay. Esa es la propuesta de valor que tienes tú con Purple Byte, que es todo lo contrario a lo que es tradicionalmente una agencia de PR, de publicista aquí en Estados Unidos. O imagino que en el resto de Latinoamérica funcionará igual a través de retainers mensuales con artistas. Tú, cuando hiciste la investigación de mercado, ¿qué es lo que tú detectaste en los artistas que me decías anteriormente que había mucho descontento, ¿no? Dentro de la industria. ¿Qué es lo que tú dijiste, ok, quiero cambiar esto, además de la parte económica? ¿Cuál es ese enfoque que hace único a Purple Byte? Sí, eso fue creciendo, eso no fue inicial, ¿no? Inicialmente yo creo que el enfoque era el precio en ese momento, pero nosotros también trabajamos de retainers. Pero lo que yo me fui dando cuenta a través de los años, que claro, con más equipo uno tiene que cobrar más cosas, me comencé a dar cuenta que había otro lado de la publicidad que no estaba gustando y era el lado de que los artistas no sabían por qué estaban pagando. Sí, yo te pago para que tú me mandes los emails, pero hoy en día es tan fácil comprar una lista y mandarle el email a todo el mundo. Entonces realmente tú lo que tienes que pagar es por el acceso y hay muchas compañías Claro. que cobraban a los artistas pequeños muchísima plata
le hacían un mal trabajo, o sea, mandaban el email, pero se lo mandaba un intern de la compañía y, ay, sorry, lo intentamos, discúlpame, lo intentamos, vuelve a pagar la próxima. No había una garantía, entonces se sentía en cierta forma como ir al casino. Tú ibas al casino a decir, bueno, yo lanzo este dado y puede ser que me salga un 1, puede ser que me salga un 6. Entonces Gambling, ahí claro. sí, se sentía mucho como gambling. Y ahí fue que yo vi una oportunidad, también gracias a que en el momento hay una revista que se llama Ladygone y ellos iban a cerrar. Y en el momento, la dueña, Coco, muy querida, ella me dijo, Miquel, yo voy a cerrarlo, voy a cerrar la compañía. Y yo le dije, ya va, espera, no la cierres, déjame, yo invierto en la revista y veo qué es lo que pasa. Y me di cuenta que del otro lado, el lado de los escritores, todo el mundo estaba trabajando de gratis. Y eso me pareció un poco absurdo. Entonces, claro, lo que se creó con Purple Byte fue decir garantía o dinero de vuelta, que es algo que no existía, que yo sepa, a mi conocimiento, en la industria de la publicidad. Y la manera que se logró hacer eso es hablándole a las revistas y diciéndole, tú tienes 100% control editorial. O sea, yo no te voy a empujar algo que no te gusta, que no pega con la revista, pero si te gusta. No te voy a bajar una línea, claro, de qué es lo que vas a decir. Exacto, yo no te voy a forzar a nada como esa clase de cosas, no, pero si te gusta, lo bueno es que nosotros tenemos el budget para también apoyar al lado de la revista y que la revista no esté perdiendo plata todo el tiempo. Entonces se hizo algo interesante que al principio fue muy difícil pasar, muy difícil. ¿Por qué? Por lo mismo, la mentalidad que tenemos los periodistas de hacer notas que son como pagadas, o sea, la parte ética, ¿cuál fue esa barrera que tú lograste derribar y que has construido pues esto que tienes con la agencia? Sí, hay dos partes. Está la parte de que tú dices que muchos editores me decían, mira, Miquel, no, por la ética, por esas cosas. Y yo decía, sí, pero ¿cuál es la ruptura de ética si tú todavía vas a cubrir a este artista? Yo, si ahorita, si tú estás cubriendo algo que de verdad no te gusta, que tú me dices, Miquel, no, yo no quiero, pero lo voy a hacer por la plata, eso es distinto. Pero si sí te gusta el contenido, entonces, ¿cuál es la ruptura allí? Y el otro lado fue el lado de los publicistas, que me recuerdo un amigo muy querido mío que se llama Ari Hersten. Él escribió un libro que lo usan en Berklee College of Music, lo usan en muchos lados, que se llama How to Make It in the New Music Business. Y él lo conocí aquí en LA, nos hicimos amigos, y él me dijo, mira, Miquel, lo que estás haciendo está interesante, hagamos un panel de publicistas y hablemos. Y ahí era que Miquel, que qué bolas, que tal, o sea, que todos los publicistas en contra mío porque, claro, yo estaba cambiando un sistema que a ellos les convenía, Claro. porque al final no tenían accountability, no tenían una responsabilidad de ¿cómo se dice? De dar resultados. Sí, hacer el delivery de la promesa, ¿no? O sea, que prometiste algo y debes cumplirlo. Exacto. Entonces ahí se creó ese problema y bueno, y como te digo, siguiendo con toda por años y ya ahorita, fíjate, trabajamos con 60 y no, como 70 medios, trabajamos con 70 medios, algunos muy grandes, algunos más indie, pero todos respetables, o sea, todos medios que son conocidos. También el año pasado trabajamos con 652 artistas. ¡Ah! ¡Qué impresionante! Sí, sí, ha crecido y el equipo también ha crecido mucho, pero todo por eso, o sea, ver que había ese problema en la industria. Cuando te llega un artista, además debe resonar contigo, imagino, para aceptar trabajar la propuesta. 600 y tantos de artistas, o sea, ¿qué tenían en común que, por ejemplo, tú dijiste que sí a trabajar con ellos? Porque debe de haber un punto en común más allá de géneros musicales, de que si resuenes o no con la música, porque hay casos en los que no resuenas quizás 100% con la música, pero sí con el artista y con su propuesta de valor y cómo se desarrolla. Sí, cuando hablas con el artista que te da un feeling. ¿Qué tenía en común esas 600 almas que tú dijiste, ok, voy a trabajar con ellos? Sí, para mí lo que tenían en común es que
La transparencia. La gente que yo no trabajé es porque, bueno, uno, si la música de verdad la calidad no era buena, yo no lo voy a trabajar porque no podría hacer un buen trabajo. Pero la otra, aparte de géneros, porque como tú dices, nosotros hemos trabajado con reggaetón, pop, hip hop, metal, o sea, todo género trabajamos el año pasado, em, con algunas excepciones, obviamente, pero muchos géneros y lo que tenían era que yo le podía decir a alguien, por ejemplo, digamos que María Isabel me viene con una canción, y yo te digo, María Isabel, esto es lo que yo te puedo conseguir. Yo te nombro lo que te puedo conseguir. Y Marisabel me dice, no, Miquel, yo quiero que tú me consigas Rolling Stone y Billboard. Y yo le digo, Oh, llévame a Jimmy Fallon, claro. exacto, llévame a Jimmy Fallon. Yo le digo, Marisabel, no estás ahí. Tú no estás ahí, eso no es lo Claro. que yo te puedo conseguir, te puedo conseguir esto. Si tú eso es lo que quieres, yo no soy la agencia para ti. Pero yo prefiero no tomar esa plata y tener un porcentaje muy alto de éxito en la agencia. Porque si no, igual se lo devuelvo. Y si no lo logro, igual se lo devuelvo. Entonces, Claro, ahí está el factor diferenciador. No creo que haya muchos que devuelvan el dinero. O sea, es típico como cuando yo veo mucha publicidad y esto no es nuevo. O sea, es algo que nuestra generación crecimos con eso. Pruébalo o te devolvemos el dinero. O sea, es algo que siempre ha funcionado y qué loco que lo puedas traer a la industria musical en este aspecto y que te haya funcionado. ¿Fueron muchos casos los que tuviste que devolver el dinero o no? no, fíjate que si es como el 1.5%, sí pasa. em, pero me recuerdo, o sea, generalmente sí es eso, pero siempre está el caso de que si es una compra pequeña y el cliente está un poco intenso, a veces yo prefiero, eso me pasó una vez. Decirles, agarra tú el dinero y vete con otra persona. Sí, literal. Sí, eso me pasó una vez estaba de vacaciones, imagínate. Estaba de vacaciones, por eso yo tengo mi Instagram privado, el personal. Pero yo en ese entonces no lo tenía. Estaba de vacaciones, estaba en Hawái y se le consiguió lo que se le dijo que se le iba a conseguir al cliente. Y el cliente, yo no puedo creer que tú en el día de mi release tú estés de vacaciones en Hawái. Y yo, ¿pero se te mandó el artículo o no? O sea, ¿lo conseguiste o no? Sí, pero es que yo no puedo. Wow, Como que y yo, ¿sabes qué? Paremos la campaña aquí. Lo que no te he dado, se te devuelve. Lo que se te dio. Pero lo que no se te ha dado, te devuelve la plata porque si se está haciendo el trabajo, ¿qué te importa a ti dónde estoy yo? Si yo tengo una vacación, es claro. como que, bueno, no tomo una vacación en un año y medio. Déjame relajarme también. Claro, y además es ese cambio de paradigma que en esta industria, y es algo que, por ejemplo, yo aprendí emprendiendo ahora como con mi propia compañía y del lado de periodista independiente, es que en lo que nosotros hacemos lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Y mientras tú estés haciendo el delivery de los resultados, pues puedes estar aquí o en la Conchinchina, ¿no? Estás también rompiendo ese paradigma mental de otras generaciones de que necesitabas estar conectado 24 horas del día, disponible para todo el mundo y no, que eso también para los artistas que nos escuchan es tener la conciencia de que hay personas, humanos, no máquinas que trabajan detrás de tu producto y siempre que estén descansados van a rendir mejor y van a tener, no sé, imagino que estando en Hawái se te ocurrió otra manera de vender la música y te hace más eficiente, ¿no? 100%. Es que cuando uno está relajado, cuando uno no tiene el estrés encima, ahí es cuando se comienzan a salir Ujú. más las ideas. Por eso te digo, los primeros 3 años de la compañía no venían muchas ideas, venían algunas, pero era mucho el trabajar, el hustling a toda, ir a todos los eventos. Yo iba a, qué sé yo, 10 a 15 eventos semanales. O sea, yo iba a veces a 2 a 3 eventos la noche. Yo iba a uno, luego al otro, luego al otro. Uf, Así. ¿no dormías tú? No, dormía porque como nuestra industria es como es, uno se podía parar a las 9:30, Sí. 10 de la mañana. Es verdad, es verdad. Es verdad, y aprovechas así el día. Ahora que dices que garantizas, pues con estas alianzas que tienes con los medios, coberturas en medios, en revistas, en blogs musicales. Ahora, ¿cómo funciona, por ejemplo, con estos influencers que están en TikTok, en Instagram, que se dedican a
analizar pues una canción ha mutado un poco las necesidades o lo que piden los clientes para llegar que un influencer específico le hagan el review, la reseña del disco? ¿Cómo trabajan ese aspecto? Sí, fíjate que TikTok es una de esas cosas que yo he estado estudiando mucho porque con Spotify y con prensa lo tenemos perfecto el sistema. Con TikTok es un poco difícil porque vienes a eso de, de lo difícil que es la garantía y también, no solo eso, tú dices, le hablas a un influencer, ay, sí, te doy 100.000 impresiones, pero ¿qué son 100.000 impresiones? ¿Cómo se transforma eso, no? Y esa es la parte que yo, como te digo, sigo estudiando mucho de cómo traer una proposición de TikTok a la compañía. Porque han llegado muchos, hemos hablado con influencers, hemos hablado con gente, han llegado muchas propuestas, pero no hay ninguna que yo diga, yo me siento bien cobrándole a mis artistas por este servicio y si es un servicio que vale la pena. Eso es lo que yo estoy teniendo mucha dificultad. Entonces, cuando tú hablas de TikTok, ahí es donde viene esa parte, que para mí todo tiene que ver y eso es lo que yo le digo a todos mis muchachos con los que yo trabajo, todo tiene que ver con la marca. O sea, la marca no puede lanzar un producto y quemar. No, no es dinero rápido. Esto no se trata de dinero rápido. A mí todo lo que es dinero rápido, yo aprendí mucho viendo errores de otra gente, incluyendo mi viejo, cositas que por seguir dinero rápido uno quemaba cosas ¿por qué? Y por ejemplo, si hubiese, porque además lo pienso, los rates de influencers son totalmente distintos y mucho más costosos. Podría ser que de una revista, ¿no? O sea, lo que te cobran por una publicación es muchísimo más. Ujú. Sí, o sea, depende de la revista, claro, pero sí, dependiendo del influencer también. Un influencer grande te Claro. cobra mucho y ahí es donde está la cosa de como. Y esa es la diferencia de TikTok. TikTok es súper importante. Yo he tenido muchos clientes que han roto por TikTok, pero no necesariamente porque hicieron una campaña de influencers, pero sino Sino por su propia música, y claro. porque ellos mismos estaban haciendo los videos y el video pegó y la cosa. Pero sí han habido campañas de influencers que se da, pero que la diferencia de un medio, porque la gente dice, bueno, Miquel, pero un medio no te va a dar 100.000 impresiones. Y yo digo, sí. Cuando yo comencé hace 11 años sí te las daba. Ahorita definitivamente Sí, no. ahorita no, es muy Y difícil, no sí. importa el medio. Tú me dices Pitchfork, me dices Fader, no te va a dar esas 100.000 impresiones. Am, pero lo que sí te va a dar es que tú vas a usar ese nombre para abrir muchas La puertas. Sí. reputación. En una conversación que tuvimos tú y yo previa, estábamos hablando pues de cómo AI ha cambiado todo, de los recortes también que hay en los medios y, bueno, no sé si hablamos de los recortes en los medios, pero sí de la parte de inteligencia artificial. Y tú me decías que ahora más que nunca es importante la prensa tradicional y es algo que no sé si muchos artistas están conscientes y también los fans están conscientes de que no todo lo baja o no todo tiene que estar en las redes sociales. Hay ese espacio para las redes sociales, pero hablando específicamente para los artistas y de esperanza para mí que soy periodista, ¿por qué los medios están haciendo ahorita más que nunca importantes en esta era en donde hay tantos recortes empresariales, que los primeros departamentos que deciden cerrar son los de cultura? Y unido a esto, pregunta compuesta, ¿ves un resurgimiento de los blogs musicales, o sea, el blog como se entiende de una página web en la que se dediquen a analizar música, a reseñar conciertos, etcétera? Sí, sí, o sea, esta es una muy buena pregunta. Y para mí, lo que yo he visto en el mercado, nosotros trabajamos con unas disqueras grandes, Warner, una de las divisiones de Warner, trabajamos mucho con ellos. Y lo que yo he visto en el mercado es que sí le están poniendo más énfasis a los medios. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de música se está estimando que se va a seguir pasando más a AI, o sea, se va a pasar más a Ujú. preguntarle a ChatGPT, ay, me gusta Karol G. ¿Qué artista nuevo suena como Karol G? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer AI? AI va a ir a buscar. Un scrubbing de las páginas, ¿no? Exacto. Entonces, la primera cosa que va a buscar es qué está diciendo Billboard, qué está diciendo Rolling Stone.
Él luego va a buscar qué están diciendo los medios hipster school, qué están diciendo ellos, luego te va a ir a Spotify y luego te va a ir a TikTok. O sea, va a ser un scrolling, pero las primeras cosas es texto. Lo primero siempre va a ser texto y de medios relevantes. Entonces, por eso yo veo más disqueras gastando en publicidad. Y sí, para mí viene un resurgimiento de la prensa. Se verá muy distinto que como se veía hace 10 años, pero es algo muy interesante que está sucediendo en este momento, que ha estado sucediendo y que continuará. Yo siento que podría ser hasta más auténtico, porque claro, muchos de los que escribimos de música estamos independientes y creamos nuestras plataformas independientes y tenemos todo ese, pues la experiencia, esos bylines que ya hemos construido a lo largo del tiempo, pero esa reputación quizás es, o por ejemplo, en mi podcast es lo que sigue trayendo a invitados al podcast, ¿no? Entonces, yo lo siento más auténtico porque no vamos a tener, o por ejemplo, en mi caso, no tengo como que una línea editorial muy fuerte, específica que seguir. Puedo expresar lo que yo realmente pienso con términos que son quizás un poco más, que la gente los va a entender un poquito mejor, o sea, una conversación más a tú con el fan. Entonces siento desde ese lado que podría ser hasta un poco más auténtico, aunque no sea un medio gigante, puedes ir construyendo eso y no, para mí es muy esperanzador y te lo dije en la conversación previa, como periodista es muy esperanzador. Ahora, cuando estábamos hablando de los artistas y de que logran romper en redes sociales, una de las preguntas que yo te tengo es de la marca personal. ¿Tú trabajas o les dices a los artistas o les aconsejas sobre cómo trabajar su marca personal? Porque sin duda ayuda mucho tener esa narrativa y elaborar pues una marca personal que sea cohesive en redes sociales y que transmitan los valores de tu música, de tu marca, ¿no? ¿Eso es algo que ustedes trabajan o cómo lo ven con los artistas? Sí, depende del artista, porque hay muchos artistas que nos Y de contratan. la cantidad de seguidores que ya tengan, ¿no? Sí, y también del proyecto. Digamos que si hay un artista que nos viene y nos dice, tengo esta canción y quiero, esto es lo que quiero y ya. Entonces es un proyecto que es más de corto plazo. No nos Muy enfocamos. Sí, no puntual, nos sí. enfocamos tanto en ese strategy, pero si ya es un artista que dice, mira, tengo un proyecto que tengo 10 canciones que quiero sacar una al mes, que quiero que que me ayudes un poquito con esa parte del branding, de la marca, ahí sí nos involucramos un poquito más. Y esa es una de las cosas que, que es interesante, que eso no es opcional. O sea, eso no es algo, la marca, tener una buena marca no es algo que es como que no, bueno, si no tengo una buena marca, puedes vivir de la música sin marca. Sí, sí se puede. Pero vas a poder vivir muy bien de la música sin marca. No. Wow, qué fuerte eso y la gente que cree que no es importante tener una marca personal es que aunque no seas artista, tienes una marca personal y eso mucha gente no lo ve de cómo se desarrolla en las redes sociales, sobre todo si tienes sus perfiles públicos, ¿no? Una de las conversaciones que tengo con amigas que son artistas y que siempre cuando las escucho hablando entre ellas es esa preocupación de cómo llegar, por ejemplo, un artista independiente, cómo logra llegar a los playlists editoriales de Spotify. Esto es algo que tú dices que ya lo tienen bastante bien trabajado con los DSPs, cómo lograr llegar. Y no te estoy diciendo cuál es la fórmula o preguntando cuál es la fórmula porque imagino que depende también de cada propuesta. Pero, por ejemplo, si hay algún artista independiente que nos escucha ahora, ¿tú qué le recomendarías? Sí, fíjate, para editorial sí es muy complicado. Yo te lo digo de una vez. Nosotros trabajábamos editorial, ahorita ya no trabajamos editorial, trabajamos lo que se llama third party, porque el editorial, yo iba a las oficinas de ellos en Nueva York y jugaba ping pong y les mostraba a los artistas y súper chévere, pero ellos crecieron tanto, Spotify creció tanto que ya dijeron, a menos que tú seas una disquera enorme, o que seas una distribuidora enorme, o que realmente haya un momentum atrás del artista, está difícil tener editorial. Entonces lo que yo le recomendaría a un artista buscando editorial es comienza buscando third party, comienza con third party, comienza a crear movimiento y a lo que dices tú, crear una marca. Hay que crear una marca y hay que hacer que estas personas básicamente sea a través de TikTok, prensa,
de third party playlists, lo que sea, se comiencen a enamorar. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona que sigue sonando? ¿Por qué no siguen llegando al radar? Eso es es un trabajo difícil, ¿eh? El ser músico es un trabajo muy difícil. Sí, no es nada más sacar una canción. Tengo una amiga, la voy a nombrar, Michi Sanz, ella es venezolana y es impresionante cómo ella ha trabajado solita, un trabajo de hormiguita, de ir siguiendo a los periodistas a los que ella quiere que llegue su música, a estos editores de cada una de las plataformas a los que aspira que algún día metan su música. Y, o sea, y es un trabajo que yo le admiro y siempre se lo digo, que le admiro la constancia. Eso es algo que los artistas creen, o sea, no sé, los nuevos artistas creen que es algo muy fácil, que nada más te haces viral en TikTok y ya te cambia pues la vida, y no, es un trabajo de mucha constancia y de tener muy claro cuáles son tus objetivos, ¿no? Y es de ser persistente, y lo que dices es un buen consejo de tal vez no aspirar al playlist de Viva Latino porque es difícil entrar allí, pero sí a playlists de terceros que pueden ayudar a crear el momentum para que te llegues a uno de estos editores que eligen cuáles son las canciones que llegan ahí y tal vez les guste tu propuesta. Ahora, llegamos a la parte en la que no tenemos todas las respuestas, que es lo de la inteligencia artificial, porque esto cambia a diario y lo que sabíamos el año pasado de inteligencia artificial no es lo mismo que sabemos el año en curso este año, en el 2026, cuando estamos hablando. Uno de los aspectos que veo muchísima conversación, inclusive dentro pues, de las academias, de los Latin Grammys, del Recording Academy, por los posts del advocacy, que es el trabajo que hacen con los legisladores, específicamente aquí en Estados Unidos, es la parte de la protección de la identidad creativa y propiedad intelectual en la música. Hay muchos artistas, hay muchas variantes, pero por ejemplo, si a ti te llega un artista AI, ¿cómo trabajarías a ese artista AI? Porque imagino que en algún futuro te llegará una propuesta así, ¿no? Hasta ahora no, pero seguramente no tardará mucho en llegar. Yo creo que el mayor reto de eso es la credibilidad emocional. Ahí estamos hablando de la conexión, porque al final del día, eso es lo que yo le digo a todo el mundo, la AI es una herramienta increíble. Sí, es una herramienta increíble. Es maravillosa, sí. Maravillosa, increíble. Es cómo se integra, y también la parte de que uno dice el arte va a ser muy difícil. Una cosa es para, digamos, aquí voy a dar un dato personal que quizás la gente ya me va a ver más como soy yo, que es un poquito nerd. Eh, un dato, un dato personal, por ejemplo, es, yo con mi hija y mi esposa, nosotros jugamos una versión como de Calabozos y Dragones. Eh, Ajá, Dungeons and Dragons, para la gente que nos escucha y quizás lo conoce, sí. Entonces jugamos Ajá. una versión de eso, pero de niños, porque mi hija tiene 8. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces uso AI para hacer una canción como silly. No, viste hasta Elf aquí cantando y estaba cantando esta canción. Entonces, para eso uso AI, que son cosas, pero no son cosas comerciales. Son personales, claro. Entonces, ya al usarlo algo comercial, se viene un gran problema. Primero es el consentimiento, o sea, ¿tú qué voz estás usando? ¿Cuál es la imagen que estás usando? Porque tú la quieres vender. Y segundo es la transparencia. O sea, si es AI, tú tienes que decir que es AI. No hay, o sea, aquí estamos de acuerdo, no hay if and buts, o sea, tienes que decir que es contenido. Y además te lo exigen también las plataformas, te lo van a empezar a exigir plataformas como Spotify, porque sé que viene algo de eso, que van a empezar ya Deezer lo hace, que te avisa cuando una canción tiene contenido de AI, y no se ve mucho ahorita, ¿no? Que artistas te digan que aunque sea en la producción que han usado AI para mejorar X, Y o Z, no hay esa parte, ¿cómo se le diría en español? Porque es un disclaimer. Esa transparencia. Ese aviso. Sí, esa transparencia no la hay. Cuando tú dices en el factor humano, esa conexión humana, sí, uno le podría pedir a ChatGPT, a Claude, que te escriba un poema, una canción X, pero ¿qué es lo que hace que se diferencie un artista AI de un artista humano? Y esto es muy raro que estemos teniendo esta conversación, se siente muy distópico, pero es la realidad. ¿Qué es lo que hace
para la gente que quizás no ha trabajado, no se ha relacionado mucho con las herramientas de AI, ¿qué es lo que tú dices que hace la diferencia y que te deja entender que, ok, este contenido sí tuvo intervención humana? Sí, quizás vamos a llegar a un momento donde no habrá una diferencia sonora o una diferencia visual, pero lo que hay es una diferencia emocional. Y por eso te comenté la Claro. credibilidad emocional. Es decir, sí, si tú agarras 100.000 canciones tristes y haces una canción triste, seguramente hace una canción triste del putas, o sea, increíble. Pero Ajá. tú sufriste esa pérdida, tú pasaste por ese dolor emocional. No. Y ahí va a haber la desconexión entonces con la Entonces audiencia. la desconexión, sí, la desconexión con la audiencia no es, por eso la transparencia es importante, no es tanto, no suena como persona, no es eso. Es como que yo sé que este AI, esta inteligencia artificial no pasó por ese dolor. Yo sé que ellos no tuvieron eso. Entonces es difícil para mí sentir lo que estás sintiendo, lo que tú dices que sientes, porque tú no lo pasaste. Ujú. Bueno, es un robot Exacto. muy ¿Sabes? difícil. En el momento en que el robot empieza a generar emociones, ahí sí agárrense. Ahí Terminator. Pónganse las alpargatas porque lo que viene es joropo. O sea, Ahí sí va a Terminator. ser horrible. Terminator. Y en la parte, por ejemplo, de publicitar o de ayudar, ¿cómo te lo imaginas de tener que convencer a un medio de que, por ejemplo, vaya a un concierto de un artista AI? Porque esto lo hablé el viernes con una amiga y me decía, chama, ¿cómo es eso? Y le digo, bueno, con avatares, como lo que se... Es una diferencia o una referencia muy jalada, lo que voy a decir, con lo que se está haciendo con Cerati, porque Cerati pues existió y nos dejó un legado musical maravilloso, o lo que se hizo con ABBA en la gira, en la residencia que hicieron en Inglaterra, que fueron avatares, pero esas personas existieron y ABBA todavía existe. Pero ahora un artista, además creo que no se ha hecho algo similar con un artista de AI que haya salido de gira y que sea un avatar. ¿Cómo, por ejemplo, tú convencerías a un medio de que vaya? O sea, nada más por el novelty de ir a un concierto de un artista de AI, habría cobertura, pero ¿cómo se vende eso? Sí, ahí está la cosa. Para mí hay que vender a la persona que está detrás de la Ujú. creación. Siempre es el humano. Sí, Llegamos al mismo punto, es el tienes que humano. vender al humano, porque piénsalo, sí, lo que dices tú de Soda Stereo, por ejemplo, ellos sí tienen a Cerati como un holograma, estilo holograma, pero el resto de la banda está ahí. Está ahí, claro. Entonces, ¿qué sucede? O para irnos incluso más atrás, una banda que sí la descosió, pero de hace mucho tiempo ya, pero sigue siendo un bandón. Gorillaz. Sin irnos muy lejos, Gorillaz. Todos conocemos Gorillaz, pero Gorillaz se vendió por Damon. Se vendió Claro, por Damon, que era de sí. Blur, se vendió. Entonces, claro, ellos eran cartoon, pero había un hermano detrás. Daft Punk, que ya no existe, pero para nuestra generación fue esencial. Unos cascos, pero detrás de esos cascos, estos artistas maravillosos, ¿no? Que crearon esta música que todavía la gente la sigue referenciando. Siempre es el humano el que está detrás, que no se nos Y olvide así lo eso. vendería yo. Así lo venderías tú. Sí, así lo vendería yo. Yo quisiera saber la historia del humano, de todo eso, porque al final del día va a estar difícil parar ciertas cosas de AI. Yo siempre digo, el humano siempre se va a ir por el lado de la conveniencia. Nosotros hemos hecho eso por miles de años y es lo normal. Y cada vez que hay un problema de conveniencia, digamos Amazon, muchas tiendas lamentablemente cerraron. Es la verdad, muchos mom and pops, muchas tienditas cerraron porque ya no podían competir con un Amazon. Pero el ser humano dijo, bueno, de mi casa aquí en calzones pido el Amazon y relajado me llega. Em, que de nuevo, esa conveniencia, eso es lo que nosotros hacemos y así es como se continúa a evolucionar para tener más tiempo libre para hacer otras cosas, para dedicarnos a otras cosas. Entonces yo lo que veo difícil el trabajo que yo veo medio peligrando es el trabajo de los músicos de sesión, Ujú. Claro, porque porque ahí va a haber un... va a haber mucha programación, ya que se puede hacer a través de la inteligencia artificial y no vas a necesitar, no sé si un ingeniero
de grabación todavía se necesita o puede ser una de esas profesiones que peligran, ¿no? De masterización. Sí, esa definitivamente peligra. Y te digo, un baterista, tú puedes tener el baterista, pero es difícil. El cantante yo lo veo un poquito más safe, yo lo veo más porque al final tú quieres una voz Ujú. o quieres una cara, pero los músicos de sesión, como pasó con el reggaetón, o sea, fíjate el reggaetón y eso fue todo programación. La batería del Bueno, reggaetón es está todo esa demanda programación. colectiva, ¿no? Contra todos los artistas de reggaetón, porque es esa programación, el rhythm ese empezó a correr, todo el mundo se lo enviaba entre sí, entre ellos mismos, y es lo que empezaron a poner en todas las canciones, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Si tengo amigos que son músicos de sesión y creo que no van a estar muy contentos de escuchar esta predicción, pero es muy posible, o sea, así como otras profesiones, sí, ahorita que lo dices, sí tiene sentido. Y luego, claro, también vas a tener los mega artistas y va a haber músicos de sesión que les va a ir muy bien porque tú vas a tener a tus Rosalías, a tus Claro, artistas que te dicen me lanzo un bandón y a la gente que dice no, yo voy al concierto de música clásica porque quiero escuchar los instrumentos ahí. Y eso va a haber una demanda muy grande para eso. Lo que yo digo es más como el día a día, el artista independiente, no tanto los artistas grandes, pero el artista independiente que no tiene mucho dinero, claro. que tú le dices, bueno, tengo que rentar el estudio, entonces tengo que pagar $300, $400 el día mínimo al ingeniero de sonido, al baterista, entonces lo añades y ¿qué es lo que pasa? Que esa gente al principio de sus carreras, quizás luego lo cambian, pero al principio de sus carreras van a decir, no, voy a agarrar esta batería aquí, voy a agarrar una batería allá y una guitarra allá. ¿Y por qué? Sí, Porque es todo más económico programado, para el claro. bolsillo. Sí, para empezar sus carreras, si no tienes un apoyo, es muy entendible. Ahora, para algo más esperanzador, quiero que ya para finalizar nos vayamos a Venezuela, porque siendo los dos venezolanos, imagino que estás muy pendiente de lo que ocurre musicalmente en el país, ¿no? Y quiero que hablemos pues de eso que estaba ocurriendo, o que ha estado ocurriendo en los últimos años con cantantes venezolanos, que cada día más como que se vuelve a escuchar que hay artistas de nuestro país que están llegando a lugares muy importantes como un Danny Ocean, una Joaquina, una Elena Rose, un Rawayana, los Mesoneros. Son tantos artistas que podríamos mencionar del lo que es un lazo también de lo que está, de quienes están representando a nuestro país, que me quedaría corta y me faltaría muchísima gente. ¿Tú cómo ves la industria musical en Venezuela? ¿Sientes que de alguna manera se está reactivando o ves que más que todo está sonando con artistas que están en el exterior, que no están precisamente dentro de Venezuela? Sí, yo creo que sí hay unos que otros dentro de Venezuela, pero son pocos. La gran mayoría están en el exterior, pero yo sí estoy muy emocionado. Yo estoy muy emocionado porque hay que esperar, unos optimistas, pero si viene cambio, yo creo que hay ciertas cosas que como país podríamos hacer mejor en sentido de las artes, eh, invertir en las artes, apoyar a esos talentos, que ahorita todos esos muchachos que tú dijiste, para mí, un mega aplauso porque ellos salen con muy poca ayuda del ambiente, ¿no? Eh, no es como, digamos, por ejemplo, un Medellín que cultiva todo su talento, que es otro nivel o incluso aquí en Los Ángeles, que es fuerte, pero que hay una cultivación de talento. Pero para la música latina no hay un lugar en Venezuela así aún. Pero mi esperanza es que gracias a estos muchachos que le han echado un camión, todo lo que dijiste, Elena Rose, Rawayana especialmente, con todo lo que ha logrado, Maravilloso, toda sí. la. Fuertísimo. Yo los vi aquí en el Hollywood Bowl y el Hollywood Bowl es Es enorme enorme, sí. y tocaron ahí. Ujú. El año pasado. Entonces, ujú, sí, en el Astro Tropical. Ah, con Astro Tropical y sí. Pero nada, yo veo mucha esperanza porque yo ya se lo dije a mi esposo, yo no sé si yo me devolvería, pero yo me mudaría, por ejemplo, a Miami o algo así para estar más cerca y tener una conexión más directa y quizás también en un lado ver cómo se puede ayudar a la movida del país cuando uno se siente que ya la tierra está un poquito más estable. Y yo creo que como yo,
habremos muchos otros venezolanos que diremos, si hay que levantar ese lado de las artes, yo yo quiero poner mi grano de arena y yo quiero ayudar a esas Y artes. sobre todo, y sigo regresando a nuestra generación porque nosotros fuimos muy afortunados de vivir una Venezuela en donde la música era, o sea, teníamos unos artistas grandísimos de Venezuela, pero no solo eso, sino que artistas internacionales venían a Venezuela como ese primer territorio a explorar de Sudamérica, ¿no? Y qué bonito sería volver a tener ese país con las grandes giras que recibían a los grandes artistas y que era el primer país de toda no de toda Latinoamérica, porque siempre llegan a México primero, pero sí de Sudamérica, que sea el infaltable, ¿no? Eso, y que podamos ir nosotros a apoyar esas giras a nuestro país, qué hermoso sería. ¿Tú qué ciudad creerías que se puede posicionar? Me vas a decir Maracay, yo podría decir Barquisimeto por ser mi ciudad, pero ¿qué ciudad tú crees que tendría como que todas las papeletas para convertirse en un Medellín 2, pero en Venezuela? Sí, o sea, para mí, por más que yo quiero mi Maracay querida, yo lo veo muy difícil, Sí, igual en Maracay. Barquisimeto lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Yo veo que quizá, obviamente, la capital tiene que estar ahí, o sea, Caracas tiene que estar ahí. Y si no es Caracas, depende del nivel de inversión que se haga, la inversión petrolera que se haga en Maracaibo, puede ser. Porque Maracaibo si se le inyecta la cantidad de dinero que se está hablando, se va a mover mucho dinero y cuando hay más dinero hay más entretenimiento, porque el entretenimiento es una de las primeras cosas que cortan los budgets cuando no hay plata. Es que vamos a cortar la comida o los arte. Sí, siempre se corta lo menos primordial y uno de esos es evidentemente el entretenimiento en vivo. De los artistas que tú estés siguiendo, alguno en específico en Venezuela, ¿tienes a alguien que tienes en tu radar? Bueno, o sea, yo sé muchos, obviamente. A mí, como te digo, a mí me gusta todo tipo de música. Entonces, para mí, eh, yo no sé cómo pronunciarle el nombre de estos muchachos que hicieron lo del el merenguetón, el Ale y Aley Yorgaki Yorgaki, ajá, y Yorgaki. Yorgaki, ajá. Ellos me parece que... Y además que ellos siguen Venezuela, Ujú, que es muy loable eso. ujú. Ujú. Ellos la están rompiendo. Obviamente, Raguayana, como ya lo hablamos, siempre, para mí, cuando voy al trap, a mí también me gusta mucho porque a mí yo varío dependiendo del día, pero me gusta Vic Soto, es uno de esos artistas que los escucho también. Y, y también, que también ya llevan tiempo, estoy nombrando varios que llevan tiempo, pero también Arca, que la vi en Coachella, y mi esposa es mega fan de Arca, sí, Arca número uno fan. Y además que tiene, o sea, ha llegado a colaboraciones muy grandes, Arca, ¿no? O sea, que uno dice, wow, quizás no para todo el mundo es conocida, pero cuando empiezan a descubrir la discografía de Arca y ven los artistas con los que ha colaborado, uno se queda como que, wow, ¿qué le vio toda esa gente que quizás algunos venezolanos no le están viendo musicalmente y no le están prestando la atención necesaria, ¿no? Sí, o sea, de un sentido de vista creativo, yo creo que lo que pasa, este ya es otro tema, ¿no? Este es otro tema más profundo. Ujú. Yo creo que en el sentido yo creo que porque muchos venezolanos quizás no le han agarrado tanto cariño a Arca, porque Arca es trans, lamentablemente para los venezolanos, no para Arca. Eh, Sí, que todavía hay muchas mentes retrógradas en cuanto a eso, Sí, claro. que es como que, pero el sentido visual y musical, a mí me parece que Arca, como yo me casé con una colombiana, así que digo la verga. A mí me parece que Arca es la verga, Arca es muy, muy cool, muy, muy cool. Entonces sí, yo creo que lo que pasa con Arca es eso, pues es la mentalidad un poco del pasado, de que de nuevo, eso es un tema mucho más largo y yo como vivo en Los Ángeles, tengo la dicha de vivir en Los Ángeles, quizás tengo la mente un poco más abierta. Claro, claro que es un estado más liberal, si se puede decir. Ya para finalizar, como por ejemplo, ahí en Medellín está toda esta ola del reggaetón de Medellín, en Argentina, que está con el RKT, creo que es que se dice RKT, que es la versión de reggaetón de Argentina. ¿Qué género tú ves
que se puede ir desarrollando en Venezuela? Quizás un neojoropo. ¿Qué género de origen crees que va a florecer en Venezuela en esta nueva, y vamos a ponernos con esa intención de que las cosas van a mejorar en esta nueva Venezuela? Sí, fíjate, está muy interesante. Un neojoropo sería increíble, pero no sé si se van a ir más hacia ese lado de merenguetón, que a mí Ajá. me parece que ahí hay algo, porque incluso fíjate ese álbum de Karol G reciente, la canción que todo el mundo y todos, o sea, grande, chiquito, todo el mundo, alguien que Ujú. hubiera sido, que también es un merengue. Claro, además que fue ganadora de 2 Latin Grammys esa canción. Ujú. Y el merenguetón, a ver, nos une a República Dominicana, obviamente, pero en Venezuela se escuchó mucho merengue y el merenguetón en inicio de los 2000 fue muy, muy, muy consumido, y ese rescate que están haciendo Ale y Yorgaki, que me gusta que hayas dicho lo del merenguetón porque sí, sí le veo que se puede ir dirigiendo hacia allá, aunque el neojoropo sería espectacular. Imagínate ahí, esto estaría, o las llaneras, Un un contrapunteo, un contramonteo, llevar para cuatro contrapunteo, maracas. pero con beat de trap. O sea, estaría espectacular eso, porque además tiene como que ese mismo ADN de confrontación y a ver, ¿quién me va a decir? ¿Tú eres mejor que yo o qué? Con freestyle, casi que con freestyle. Bueno, Miquel, ha sido un placer conversar contigo. ¿Por cuánto? Ya vamos casi en la hora. Yo te dije que me podía subir fácilmente en 1 hora, 2 horas de conversación, pero ha sido maravilloso que podamos ver todo esto ya. ¿Qué te parece si cuando, porque espero que sea pronto, se reactive algo de industria venezolana, regreses al podcast y hablemos de eso, de lo que está ocurriendo en Venezuela musicalmente? Me encantaría y sería un placer. Y muchísimas gracias, Marisabel, ¿eh? Es muy Un fácil placer. hablar contigo, muy fácil. Estamos aquí. Ay, qué lindo. Gracias, gracias. A la gente que quiera saber un poco más de tu compañía, ¿a dónde la pueden seguir? Porque sé que tu Instagram es privado, entonces no vamos a dar ese, pero el de la compañía sí. A los artistas que nos estén escuchando que le llame la atención la propuesta, ¿cómo te pueden buscar? Sí, fíjate, purplebite.com es el website y Byte de mordisco. Y el Instagram es @purplebitepr de publicidad, de Ujú. PR. De publicidad. No de Ujú. Puerto Rico, de No publicidad. de Puerto Rico. Public Relations. Bueno, igual les Exacto. voy a dejar esta información acá en la descripción para que te vayan a buscar allá. Y Miquel, las puertas abiertas aquí siempre en La Clave Pop. Gracias, igual para ti, Marisabel. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, como les comenté al inicio, quiero dejarles algunas maneras de ayudar a Venezuela tras el terremoto del 24 de junio. Es importante que sepan que esta misma información va a estar también en los show notes y en la descripción del episodio con los links específicos para dónde ir a apoyar. Si quieres donar, algunas organizaciones internacionales con presencia y trabajo verificado en el país son UNICEF, Médicos Sin Fronteras y la World Central Kitchen. Les recomiendo siempre donar a través de sus canales oficiales. Como les dije, los links van a estar en los show notes y aquí en la descripción del episodio para que, si está dentro de sus posibilidades donar dinero, pues lo puedan hacer. Si no, si pueden donar tiempo, que también es necesario, en su ciudad en donde se encuentren, averigüen en dónde se están haciendo la recolección de insumos y puedan ayudar a empacar todo esto, porque sé que se necesita ayuda. Lo he leído en redes sociales en distintas ciudades en las que se está necesitando esa mano de obra que les ayuden a poner orden y a empacar toda esa ayuda que esperemos llegue y dejen entrar en Venezuela. Bueno, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas digitales. Y me puedes seguir a mí en redes sociales como @MarisabelHouston. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si eres de Venezuela, te mando un abrazo muy sentido, con mucha empatía, y comparto el dolor, y todo lo que estamos viviendo es indescriptible. Pero espero que este episodio te haya podido distraer un poco, llenar también de esperanza de que vamos a poder salir de de que se viene un futuro hermoso para nuestro país. No sabemos cómo ocurrirá, pero tengo la certeza que así será. Nos vemos en un próximo episodio de La Clave Pop. Te mando un fuerte abrazo. Bye bye.